Buenas. Hola Dani, ¿qué haces? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo va? Bien, acá estamos, en una tardecita ya de otoño. Este, listo, o sea, hoy también me toca hablar desde un bar, así que estamos bárbaros. Bien. Bueno, me ¿Vos qué tal? alegro. Bien, bien, todo bien, por suerte. Acá días ya de calorcito, pleno primavera, así que Bien, muy bien, bien. buenísimo, buenísimo. Así que ya pasó la fiesta de Bueno, los estudiantes. sí, sí. Bueno, Sí. hoy nos toca un nuevo tema. ¿Sí? A ver, es un tema raro. Eh, el diseñar sin escuchar el viento es como muy semántico en sí mismo el tema, ¿no? Ujú. Eh, a ver, yo un poco venía pensando eh, sobre los temas relacionados a diseñar sin escuchar el viento y lo que me pasa también es que lo asocio mucho a lo generacional. Sí, O sea, me pasa mucho de asociarlo o relacionarlo con lo generacional. ¿Y por qué lo pienso en ese sentido? Principalmente porque eh, no solo, y hablo un poco por los dos, trabajamos como diseñadores a nivel profesional, sino que también trabajamos a nivel académico. sí. Y, y estoy, a ver, un poco en la relación con los clientes, un poco en la relación con los equipos docentes. Eh, Siento que hay mucha improvisación en muchas de las cosas que se hacen en general. Eh, a ver, lo pongo por ejemplo, en términos en relación a lo que veo de muchos diseñadores cuando presentan proyectos a clientes. Está de moda el mood board. Ujú. Entonces, Sí, te presentan un lindo mood board y vos decís, wow, qué escenario visual, ¿no? Y, y son desarrollos que en general los hacen en 5 minutos. sí. Eh, y ahí es donde por ahí siento una distancia, una brecha con el diseño profundo, el diseño eh, investigado, el research en el Sí. diseño. eh, Siento una diferencia bastante importante, porque en lugar de pensar en los moodboard, que no está mal que se generen moodboard, pero creo que es importante pensar o analizar más el cliente de mi cliente. Sí. Y ahí es donde siento como una distancia generacional, ¿no? Eh, Mira, en eso que acabas de decir, me parece que es muy importante, o sea, pensé enseguida cuando vos dijiste, no hay mucha improvisación y hablaste justamente de mood board, o sea, un poco conectando estas dos cosas, se me ocurrió, o sea, o recordé una frase de Steve Jobs que decía, quien tiene necesidad de usar un PowerPoint para hablar, una presentación en PowerPoint para hablar, es porque no conoce del todo el argumento. Y creo que hay mucho de eso, ¿no? A veces el moodboard lo que trata de hacer, creo que justamente por lo que decís vos de la improvisación, es de cubrir justamente esos agujeros narrativos que faltan desde el punto de vista de la estrategia. O sea, sí, es una imagen bonita, cosas muy interesantes que te llaman la atención, el famoso efecto wow, ¿no? Que es un poco el que últimamente hace varios años que los clientes me dicen, yo quiero una cosa que sea wow. ¿Qué sí, significa el wow? ¿No? ¿Cuál es el concepto que hay detrás del wow? Te hago un mood board wow, pero después me quedo ahí. un diseño de perro sería. Exactamente, 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 sí, 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 creo que pasa Eh, mucho por ese lado. a ver, yo lo noto también en el trabajo con pares.
A ver, me Ujú. pasa, me ha pasado en estos últimos tiempos de eh, trabajar con pares de diseño, eh, tanto en la docencia como a nivel, o sea, tanto a nivel académico como a nivel profesional. Sí, Y a mí lo que me pasa en eso es que yo cuando era más joven intentaba pararme todo el tiempo a escuchar el viento. sí, Y para mí sí, escuchar el viento en ese caso era escuchar a los que sabían. O sea, me generaba mucha admiración escuchar a los que sabían, porque era como que no paraba de aprender y deseaba escucharlos. Eh, Tanto que es muy docentes, distinto, sí, que es muy distinto al pensar el viento como la tendencia. O sea, es pensar el viento justamente como prestar atención a quien tiene experiencia, a quien sabe, a quien te puede transmitir algo que te enriquezca, ¿no? Desde el punto de vista del trabajo mismo. es que la tendencia va por otro lado y si Sí, querés, después retomamos el tema de tendencia porque me parece también muy interesante relacionado a esto. Pero yo lo que siento hoy por hoy es que falta eh, la admiración o falta la empatía por el conocimiento, por la experiencia de quienes nos van renovando, ¿no? sí, Eh, sí, lo digo como diseñador, pero lo digo como director. O sea, claro. yo, yo he trabajado como director en todos los campos, o sea, en diferentes rubros, ya sea académico o profesional, y, y siento que no hay esa búsqueda bueno, a ver, ¿por dónde viene la cosa? O sea, ¿qué hay detrás? ¿Qué puedo Es, aprender? claro, Como, claro, como claro. nuevas generaciones, ¿no? Eh, a ver, tal vez no para seguir haciendo lo mismo, Sí, pero por ahí escuchar al otro para reconvertir, para superar, para mejorar, eh, para generar cosas distintas. O sea, una de las cosas más importantes que tenemos hoy por hoy es el conocimiento. O sea, mira, en base, además en del base a lo que, tiempo, ¿no? además del tiempo, claro. En base a lo que estás diciendo, o sea, pienso dos cosas, ¿no? Una frase de Pablo Picasso que decía, me llevó toda la vida volver a dibujar como un chico, ¿no? Por el otro lado, vos hablabas justamente de tu rol directivo y uniendo un poco estas dos cosas, yo pienso un poco a quien, como vos, ha cubierto un rol de director, de algún modo ha cubierto un rol de decisor en un proyecto, ¿no? Aquella persona que al final, al fin de cuentas, termina tomando la decisión final, ¿no? Tomando la información y tomando la... La frase de Picasso, en este caso, yo la imagino como una persona que dijo, no es que perdió tiempo para después dibujar como un nene, sino que conoció las reglas, conoció todo un proceso de trabajo que le permitió decidir cómo romper esas reglas, cómo innovar justamente. Sí, Y creo que eso es un concepto muy importante el que per- estás en este momento, se acaba perdón, y tratando de expresar. un dato no menor. Estoy hablando de procesos virtuosos, porque Exacto, sí, una cosa es que vos hayas tomado el rol en procesos que son para el olvido y sí, otra cosa es que los hayas llevado a cabo en procesos virtuosos. Por ejemplo, eh, en Argentina, y vos lo conocés muy bien, en la UBA sí, estaba la cátedra de Rubén Fontana, sí, una cátedra de tipografía de las mejores cátedras que hubo en la Universidad de Buenos Aires. uh-huh, Fontana dejó su cargo, pero tomó las riendas con otra cátedra, Pablo Cosgaya. sí, Y Pablo está a las claras que aprendió
muchísimo de Rubén. Y hoy por hoy es tan virtuoso como Rubén. Yo me saco el sombrero ante Pablo Cosgaya, porque te das cuenta que fue mamando todo el conocimiento, todo el desarrollo tipográfico, la divulgación tipográfica. Y hoy es una de las mejores cátedras al mismo nivel que tenía Rubén. Sí. Pero supo escuchar el viento, ¿no? Exacto. O sea, no me parece menor. Me parece No, para nada. que es un tema a tener en cuenta. Claro, eso se une un poco con esa idea a veces justamente de pensar que innovar es crear algo desde cero. No, es casi, o sea, hay un concepto errado, creo yo, en la innovación, cuando se considera innovación como una cosa ex novo, donde todo tiene que ser 100% nuevo, donde parecería que en la elaboración de información está un poco como no del todo bien vista o al menos no se toma en cuenta, O sea, no, yo no puedo, es como que lo percibo con los clientes, ¿no? Lo percibo con cuando te piden una cosa que sea nueva, que sea wow, como te decía antes, cuando se espera una cosa que nadie hizo nunca antes, teniendo en cuenta que no haber hecho una cosa antes no significa que vos no tomes inspiración de eso que pasó antes, porque justamente quien lo hizo antes tuvo también a su vez un proceso de elaboración de la información. Es que en ese tema hay un prejuicio o un preconcepto que tiene que ver con la innovación, ¿no? Porque la innovación en el diseño, ¿en cuánto se da? Se ha dado en la historia, se ha dado en, no sé, contable con los dedos de una mano. Porque innovación, yo por lo menos pienso, internet, celular inteligente, inteligencia artificial, pero después nuestro trabajo, nuestro rol es más de decodificadores. O sea, nosotros lo que tendemos a hacer es más decodificar y recodificar emociones, elementos, productos, servicios, acciones, y transformarlas, pero dentro de lo que ya existe. Ahora, la innovación yo creo que es un tema mucho más profundo, porque innovar es qué sé yo, es dejar de usar caballos para usar automóviles. O sea, claro. para mí innovar tiene que ver un poco con eso. Ahora, si vos al caballo le pones una rienda para que ande más suelto el caballo, eso es recodificar. Bueno, creo que está pasando también hoy mucho, o sea, justamente un poco usando este ejemplo tuyo, lo que está pasando hoy con toda la industria ecosostenible, ¿no? Toda, por ejemplo, la tecnología que se está desarrollando para lo que son los autos eléctricos. O sea, no están reinventando el auto. El auto sigue siendo un habitáculo para 2, 4 personas con 4 ruedas y un motor. O sea, la estructura general sigue siendo esa, no hay nada de nuevo en ese aspecto. Es todo lo que está funcionando adentro de esa maquinaria que es lo innovativo. O sea, ya no trabaja, o sea, muchos empiezan a no funcionar más con carburantes fósiles, empiezan a moverse con electricidad, con energías renovables de otro tipo. Pero el auto en sí sigue siendo eso, la estructura general sigue siendo la misma. La innovación previó la subsistencia de una estructura existente. Sí, claro, es un poco por esas vías, ¿no? A ver, y volviendo un poco al tema que vos planteabas antes en cuanto a el diseño como tendencia, ¿no? Sí. Yo lo que creo es que, pensando en esto de escuchar al viento, ¿no? Yo creo que el diseño no es moda,
pero sí trabaja con la emocionalidad del momento. Sí, Y, sí, y eso me lo da un poco a colación esto de que las marcas son cada vez más efímeras. Porque antes vos decías, el diseño no es moda, ¿por qué? Porque el diseño es para toda la vida. Y ese es un mote que se fue transformando a medida que ha pasado el tiempo. sí. Yo no recuerdo si lo hemos hablado en algún momento, un libro que sacó Guillermo Brea, un gran diseñador y divulgador de Argentina, que se llama Brand Book. Brandon, sí. Es un libro que edita Daniel Volkovich Editores. Y, y en una charla que tuvo presentando el libro, el comentario que él hacía es que las marcas cada vez duran menos. Las marcas antes se pensaban para toda la vida. De hecho, nosotros como diseñadores estamos formados con esa cabeza. Sí. Y hoy por hoy las marcas cada vez duran menos, pero justamente por la emocionalidad del momento. O sea, que no es moda y que no hace que el diseño sea moda, pero Sí. la emocionalidad va transformando. Hoy es impensado tener una marca que permanezca de la misma forma durante, no sé, más de 2 años. Sí, Generalmente es tienen cierto. algún cambio mínimo, algún restyling, a veces son cambios imperceptibles, a veces los cambios están relacionados a la imagen corporativa que se genera alrededor. Sí, O sea, no solo al ISO o al logotipo o al ISO logotipo, ¿no? Sino a todo lo que se mueve alrededor, que tiene que ver claro, con las aplicaciones, por ejemplo. exacto, porque en realidad vos estás haciendo mucho hincapié en lo que es justamente el desarrollo de marcas. O sea, no el desarrollo de logos, ¿no? Claro. Porque, o sea, y en esa óptica, si uno usa los ejemplos de marcas históricas, como pueden ser históricas para nosotros, seres humanos contemporáneos, en los cuales, no sé, imaginamos a una Coca-Cola, por ejemplo, y empezamos a ver cómo era la imagen de marca de Coca-Cola en los años 50 y cómo es la imagen de marca Coca-Cola ahora. O sea, todo el panorama emotivo cambió totalmente, diametralmente opuesto, digamos. Opuesto o no, en realidad sigue justamente la emotividad o las emociones de las personas actuales, contemporáneas. Bueno, y ahora se suma otro parámetro a eso, otro condicionante a eso. Antes se lanzaba una marca nueva, se hacía todo el desarrollo de branding, duraba un tiempo hasta que la empresa decidía hacer un estudio de mercado para ver en qué lugar estaba parada la marca. Claro. Y hoy por hoy, y un poco, y acá sumo, a partir de la inteligencia artificial, hoy lo que está pasando es que esos estudios de mercado se hacen en fracciones de segundo. Porque hoy un gerente de marketing, un coordinador, alguien que está metido en el área de comunicación o marketing de una empresa, todo el tiempo está testeando. Y eso hace que muchas veces ese testeo termine condicionando a la generación de cambios, ¿no? Claro, muchísimo. Mira, yo entre la gente o los clientes con los cuales trabajo con, alguna vez he comentado creo que el caso, con una clínica que está especializada en medicina deportiva. Y hace 3 años que estoy trabajando con ellos, trabaja conmigo una social media manager, que justamente una cosa que hace, no te digo todos los meses, pero mes por medio, es justamente publicar como en las historias de Instagram, cuestionarios, donde se pregunta, bueno, vos qué edad tenés, qué deporte practicás, como para ir sabiendo qué está pasando con la gente que recibe la información que nosotros generamos. En los últimos 3 años, esa gente, ese público, cambió muchísimo. Y cambia
digamos, en el arco de 6 meses, no mucho más, no mucho más. El cambio es muy veloz. O sea, hace 3 años teníamos gente de una edad promedio de 30 años, en este momento tenemos una edad promedio de 50. ¿Por qué? Porque la gente que tiene más o menos mi edad empieza a tomar conciencia, por ejemplo, de la importancia de hacer deporte para poder mantenerse físicamente un poco mejor. Hace 3 años quizás no era percibido de ese modo, entonces nos tuvimos que adaptar incluso a la comunicación a eso, hablar de otros temas que estén más cercanos justamente a los intereses de ese público nuevo. Bueno, y es muy probable que se siga acelerando Claro, sí. ese cambio. Y tiene que ver con estos, qué sé yo, hace 2 años y medio que está muy en la mesa de todos los días la inteligencia artificial. Más o menos, 2 años y medio, más o menos, 3 años. Y eso hace que los cambios se produzcan, pero de manera mucho más vertiginosa. Que creo que también es peligroso, porque en el camino es muy probable que también queden buenos proyectos. Sí, claro, porque eso te representa también una dificultad en la construcción de la imagen de marca. Sí, sí. Y en eso estoy pensando un poquito en lo que podría llegar a ser casi un caso de estudio muy interesante, que era un poco, vos te acordás de el logo cuando surgió MTV, ¿no? Que justamente MTV nunca tuvo un logo único. MTV tuvo un logo que mutaba, cambiaba según el contexto en el cual se presentaba. En el caso de MTV era casi limitado, entre comillas, justamente al logotipo, pero de algún modo ese logotipo mutaba en base a lo que estaba pasando en el contexto en el cual ese logo se presentaba. Ahora ese cambio es mucho más rápido, mucho más frenético. Estar atrás de los cambios de nuestro público, de quien percibe, quien recibe la información que nosotros generamos, es realmente muy rápida. Es que han sido hacedores en TV de eso, porque hoy por hoy lo que vimos hace 30 años atrás, hoy todo el tiempo pasa, que las marcas van cambiando constantemente. A ver, yo en estos últimos años que he viajado mucho afuera y bueno, y vos estás de testigo porque vos también estando en Italia y viajando por toda Europa, por Estados Unidos, lo has visto. Marcas como McDonald's, ¿cómo han cambiado? Que vos decís, bueno, pero McDonald's, no, si siempre el logo, no. McDonald's fue cambiando radicalmente en muchos países, que son preconceptos justamente que hay sobre la marca. Mira, justamente el caso de McDonald's es un caso que yo uso bastante a veces durante las clases, porque en el imaginario uno recuerda a McDonald's con rojo y amarillo, hablando de paleta de colores institucional. No, si uno, por ejemplo, acá al menos en Italia, y creo que más o menos dando vuelta un poco por Francia, por España, empecé a ver que en realidad es la tendencia de McDonald's. Cuando vos pasás delante de un McDonald's, los colores rojo y amarillo no aparecen, o sea, en realidad la combinación de colores en este momento es verde y amarillo. El rojo desapareció totalmente de la imagen institucional, al menos externa. Uno de los primeros países que incursionó en ese cambio fue el Reino Unido. O sea, Inglaterra y los 4 países integrantes del Reino Unido fueron de los, te diría, de lo que recuerdo yo, de los primeros países que empezaron a utilizar el verde como color madre. Y tiene que ver un poco con esto de, no somos tan fast food, no somos tan chatarras. Lo verde tiene que ver con que somos naturales. Exacto. Y ahí entra de nuevo el discurso de las emociones de la gente con la cual nosotros comunicamos. O sea, ahora la gente tiene más cuidado con lo que come, hay gente con otro tipo de preferencias con respecto a la comida, quien es vegetariano, quien es vegano, por lo cual la presencia del verde, de la naturaleza, es fundamental en una empresa que está vendiendo comida.
Bueno, eso es escuchar el viento. Exacto, Eh, exacto, sí, sí. Como una campaña de Pret a Manger en Inglaterra también, que eran afiches en vía pública en donde eran todos animales de todo tipo, insectos de todo tipo, construidos a partir de un fotomontaje de frutas y verduras. Entonces, Ajá, el concepto tenía que ver con que somos naturales, o sea, claro. somos lo que comemos. Y fue muy interesante porque, bueno, tenían un grado de terminación gráfica increíble. Era solamente un fondo blanco con el objeto en el medio, ¿viste? El sujeto en el medio. ¿Ves? Pero, Es un ejemplo perfecto para hablar justamente de cómo todo lo que ha pasado antes no es descartable, es combustible para la creación de imagen de marca, ¿no? O sea, vos hablás justamente de animales construidos con comida, con cosas, ¿no? Yo pienso a Archimboldo, ¿no? Quien un poco anduvo dando vuelta por la historia del arte, justamente este pintor del 500, del 1500, que justamente construía estos retratos con frutas y verduras. Seguramente quien generó esta comunicación algo sabía de eso y supo readaptarlo, reinterpretarlo para generar un mensaje que en este momento es innovativo. probablemente sea así, totalmente. A ver, una de las cosas que yo hablo todo el tiempo con mis alumnos en las cátedras que tengo de diseño es que como diseñadores o para poder diseñar tienen que saber qué es lo que pasa y qué es lo que pasó en el mundo. Sí. Porque es todo material de consulta, de información y conocimiento para poder trabajar hacia el futuro. Claro. Porque el ser humano está construido de su historia. O sea, es una Claro, no construcción de su somos historia. divisibles, no somos divisibles. Claro. Así que bueno. Bueno, Lucas, Bueno, hemos cerrado una fecha más de nuestras charlas sí, y bueno, nos veremos para la próxima charla que será dentro de un mes, como calculo siempre. así más o menos. Y ¿Sí? bueno, ya avisaremos a todos sobre qué tema. ¿Cuándo será? Fue un gusto como siempre hablar con vos y hablar de estos Igualmente. temas que espero que, no sé, despierten la curiosidad a quien me está escuchando. Sí, ojalá y bueno, nos vemos pronto. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Chao, Dani. Adiós. Chao, chao.